El Salmo 91 nos invita a reflexionar sobre un profundo principio espiritual. La protección divina no es algo que simplemente ocurre de manera automática, sino que requiere de nuestra confianza activa y continua. En su primera línea, el Salmo nos habla de el que habita al abrigo del Altísimo, una imagen que nos muestra un refugio seguro, pero solo para aquellos que deciden habitar allí, es decir, para aquellos que hacen de la confianza en Dios su morada diaria. ¿Qué significa realmente habitar en ese refugio? No se trata de un acto momentáneo, ni de una oración recitada sin conciencia. Habitar en el abrigo del Altísimo implica una disposición constante del corazón, una apertura que se mantiene incluso cuando todo parece estar en caos a nuestro alrededor. Nos invita a descansar no solo físicamente, sino espiritualmente, confiando en que Dios es nuestro protector. ¿Y cómo podemos confiar si no entendemos que Él tiene el control de todo lo que nos ocurre, incluso en los momentos más oscuros? La verdadera confianza no es ingenuidad, sino sabiduría espiritual que nace de saber que hay un propósito divino incluso en nuestras dificultades. El santo mártir San Sebastián, por ejemplo, vivió esta experiencia de confianza plena en Dios. A pesar de ser condenado a muerte y enfrentarse a terribles sufrimientos, él mantenía su fe intacta, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios. En medio de su dolor, su corazón seguía hallando descanso, porque sabía que al final no era la espada de sus perseguidores la que definía su destino, sino la voluntad divina. Esta profunda entrega es lo que el Salmo 91 nos invita a vivir, reconocer que el control está en manos de Dios, que todo lo que vivimos tiene un propósito y que la paz de saber esto puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles. El versículo que sigue dice, «Morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta metáfora nos invita a imaginar la protección de Dios como una sombra, un refugio de la que podemos alejarnos ni un paso sin ser cubiertos por ella. Pero, ¿qué significa estar bajo esa sombra? En un mundo lleno de incertidumbre, cuando las preocupaciones y los temores nos atacan constantemente, Dios nos ofrece su sombra como el lugar donde podemos descansar, recargar nuestras fuerzas y encontrar paz. Esta protección no es solo espiritual, sino también emocional y física. No es que estemos exentos de problemas o dificultades, pero nuestra manera de enfrentarlos cambia cuando sabemos que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Esta paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Y en este sentido, la confianza en Él es algo que debemos cultivar cada día. No es algo que ocurre de manera instantánea, sino una práctica constante. Como la tradición cristiana nos enseña, una de las formas más poderosas de nutrir esta confianza es a través de la oración. Recitar el Salmo 91 no solo es un acto de devoción, sino una declaración activa de fe. Señor, tú eres mi refugio, mi lugar seguro en tiempos de angustia. Es una afirmación que hace que nuestro corazón se afirme en la seguridad que solo Dios puede dar. Es bueno recitar este salmo en voz alta, dejando que cada palabra se impregne en nuestra mente y corazón, recordándonos que somos sus hijos amados y que en Él encontramos la fuerza para superar cualquier adversidad. ¿Y qué pasa cuando no sentimos esa protección? A veces, la vida nos golpea tan fuertemente que parece que las promesas de este salmo son solo palabras vacías. Pero es precisamente en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a la verdad contenida en estas palabras. San Francisco de Asís vivió esta experiencia en su vida. En un momento de profunda angustia, cuando se sintió rodeado por las dificultades y las enfermedades, se retiró en oración, buscando refugio en la presencia de Dios. Fue en ese retiro espiritual donde experimentó la paz que solo Dios puede dar. A pesar de su dolor físico, sentía que estaba bajo la sombra del Omnipotente, y esa certeza lo sostuvo. Y al igual que San Francisco, nosotros también podemos encontrar esa paz en medio de las dificultades. La confianza en Dios es una cuestión de fe. No siempre veremos la solución inmediata, pero debemos recordar que, como dice el Salmo, Él te librará del lazo del cazador. El lazo puede ser cualquier amenaza que enfrentemos: angustia,
enfermedad, tentación, fracaso. Sin embargo, al descansar en la protección divina, sabemos que nada puede separarnos del amor de Dios. Recitar el Salmo 91 es abrir nuestro corazón a la certeza de que no estamos solos, que Dios está obrando a nuestro favor incluso cuando no lo vemos. Cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, debemos recordar este salmo como un refugio seguro, un lugar donde nuestra alma puede descansar. Al comenzar nuestro día, podemos elevar esta oración. Señor, confío en ti. Eres mi refugio y mi fortaleza. Protege mi vida, mis pensamientos y mis decisiones hoy. Amén. Al hacerlo, recordamos que, al igual que el santo que en su sufrimiento nunca perdió la fe, nosotros también podemos encontrar refugio en la sombra del Omnipotente. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en la protección de Dios, sabiendo que aunque el mundo te rodee de incertidumbres, hay un refugio eterno al que puedes acudir? Si deseas profundizar más en la paz que Dios ofrece, suscríbete para recibir más enseñanzas y oraciones que te ayuden a fortalecer tu fe y confiar en su protección. En la primera sección del Salmo 91, se nos presenta la profunda realidad de que la protección divina está disponible para todos aquellos que confíen plenamente en Dios. Sin embargo, a menudo nos encontramos con la duda y la incertidumbre, cuestionando si realmente estamos siendo protegidos cuando las dificultades nos rodean. El Salmo nos invita a reflexionar sobre un principio fundamental. La protección de Dios no es solo una cuestión de circunstancias externas, sino una cuestión del corazón. Esta es la enseñanza profunda del versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta imagen de estar bajo la sombra de Dios no se refiere simplemente a un espacio físico o temporal, sino a un estado espiritual. En otras palabras, Dios nos invita a habitar en su presencia, a vivir en constante comunión con Él. Esto implica una elección diaria de confianza, un acto constante de rendición a su voluntad. Reflexionemos por un momento. ¿Qué significa realmente habitar en el refugio de Dios? Es mucho más que simplemente recordar sus promesas. Es una práctica diaria de fe. La fe no es algo que ocurre una vez, sino una decisión diaria de vivir con la certeza de que Dios está con nosotros, que su protección nos rodea en todo momento. Si nos detenemos a pensar, ¿cuántas veces hemos sentido la tentación de desmoronarnos en medio de la tormenta solo para recordar que Dios está con nosotros, protegiéndonos aunque no lo veamos? En la vida de los santos encontramos ejemplos poderosos de esta confianza inquebrantable en la protección de Dios. San Juan Bosco, un gran educador y sacerdote, experimentó varias amenazas a su vida mientras trabajaba en Turín, y sin embargo, siempre se sintió protegido por la mano de Dios. En una ocasión, durante un peligroso enfrentamiento con un grupo de malhechores, él oró en silencio, y de repente sintió una paz profunda y una fuerza inesperada que lo sostuvo. Sus enemigos, sorprendidos por su calma y confianza, se retiraron sin hacerle daño. San Juan Bosco entendió que su protección no dependía de la fuerza física, sino de la presencia de Dios en su vida, de la constante confianza en su poder. La protección divina que experimentó no fue un milagro instantáneo, sino el resultado de años de vivir bajo la sombra del Omnipotente, de confiar y de rendirse a la voluntad de Dios. De la misma manera, en nuestra vida diaria, podemos recurrir al Salmo 91 para recordarnos esta verdad. Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La confianza en Él se convierte en una práctica cotidiana. Cada vez que enfrentamos dificultades, podemos recordar que estamos bajo su sombra protectora. Esto no significa que no enfrentemos problemas, sino que al hacerlo, estamos confiando en que Dios nos llevará a través de ellos. En este sentido, el Salmo 91 es una llamada a la acción. No solo recitar las palabras, sino vivirlas. Podemos comenzar el día con una oración simple pero poderosa. Señor, confío en tu protección hoy. Coloco mi vida en tus manos y descanso bajo tu sombra. Esta oración
repetida con fe y perseverancia, fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a mantenernos firmes en la certeza de su cuidado. Esta actitud de confianza no es algo que surja de manera automática, sino que es una disciplina espiritual que debemos cultivar día a día. Al principio puede parecer difícil, especialmente cuando nos enfrentamos a retos aparentemente insuperables, pero con el tiempo, al practicar esta entrega diaria, descubrimos que la paz que nos ofrece Dios es más fuerte que cualquier adversidad. La vida de San Agustín nos da otro hermoso ejemplo de cómo la fe y la confianza en Dios pueden transformarnos incluso en los momentos más oscuros. Después de su conversión, San Agustín vivió muchos años buscando la paz interior y finalmente la encontró en la plena entrega a la voluntad de Dios. Durante sus momentos de angustia y lucha, él encontró refugio en la oración y en la meditación de las Escrituras. El Salmo 91 fue una de sus fuentes constantes de consuelo. Agustín comprendió que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios en su vida. Al confiar en Él, su corazón halló descanso incluso en medio de las tormentas. El Salmo 91 también nos habla de cómo la protección divina no es solo una cuestión de fe, sino también de acción. Dios no nos promete una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura su presencia en cada paso que damos. La sombra del Omnipotente no es solo un refugio en los momentos de descanso, sino una cobertura continua, incluso cuando estamos en el proceso de enfrentar desafíos. Dios nos invita a caminar bajo su sombra, a confiar en su presencia y a creer que, a pesar de las dificultades, Él está con nosotros en todo momento. Y entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo bajo esa sombra? ¿Realmente creemos que Dios está a nuestro lado protegiéndonos de las adversidades? En esos momentos de incertidumbre, podemos recurrir al Salmo 91 como un recordatorio de que Dios está presente y que su protección es más fuerte que cualquier peligro que enfrentemos. Podemos repetir las palabras de este salmo con fe, afirmando nuestra confianza en el Señor y nuestra decisión de habitar bajo su sombra. Así, al igual que los santos que confiaron en Dios y encontraron refugio en Él, nosotros también podemos experimentar su paz y protección. ¿Estás dispuesto a confiar en la protección divina, incluso cuando el futuro parece incierto? Al hacerlo, descubrirás que el Salmo 91 no es solo una oración, sino un camino de vida, una invitación a vivir bajo la sombra del Omnipotente, confiando en que Él está siempre con nosotros. En el Salmo 91 encontramos una rica enseñanza sobre la protección divina, pero también sobre cómo nuestra fe puede ser un ancla en los momentos de mayor incertidumbre. Cuando recitamos este salmo, no estamos solo pidiendo protección en tiempos de angustia, sino también afirmando nuestra total dependencia de Dios, reconociendo que Él es nuestra fortaleza en medio de cualquier tormenta. El versículo 3, que dice, «Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora», nos recuerda que nuestra fe no debe descansar solo en lo que vemos, sino en lo que no vemos. El cuidado divino, que aunque invisible, es más real que cualquier peligro. Este versículo es particularmente relevante en un mundo lleno de incertidumbres, donde muchas veces nos encontramos atrapados por las trampas que la vida nos pone en el camino. Las preocupaciones, los temores, la ansiedad por el futuro pueden ser tan reales como cualquier peligro físico, y pueden hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en una red invisible. Sin embargo, al leer estas palabras, podemos encontrar consuelo porque Dios promete liberarnos de esos lazos que nos impiden avanzar en paz. Esto no quiere decir que la vida no nos presente desafíos, pero sí nos invita a tener la certeza de que Dios está obrando en cada circunstancia, incluso en las más difíciles. Santa Teresa de Ávila, una santa que experimentó tanto el dolor físico como las luchas espirituales, se aferraba a esta promesa del Salmo 91. En sus momentos de angustia, cuando se sentía abrumada por la persecución o la enfermedad, solía repetir las palabras de este salmo, confiando en que, aunque no podía ver la salida, Dios ya estaba trabajando a su favor. En una de sus cartas, Teresa escribió que el sufrimiento en la vida de un cristiano no era algo que debíamos temer, sino un medio para acercarnos más a Dios.
Su experiencia nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento, podemos experimentar la protección de Dios, que nos sostiene y nos guía hacia un propósito más grande. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos acudir al Salmo 91 como una oración de protección, confiando en que Dios tiene el poder de liberarnos de cualquier lazo que intente atraparnos. Al orar este salmo, podemos decir: Señor, te pido que me liberes de todo lo que me impide avanzar en tu paz. Libérame de mis temores, de mis inseguridades, de cualquier ansiedad que me aprisione. Esta oración no solo nos ayuda a liberarnos de las cargas emocionales, sino que también nos conecta con la profunda seguridad de saber que Dios está trabajando en nuestra vida. El Salmo 91 continúa afirmando que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este versículo nos lleva a una imagen de ternura y protección, como un ave madre que cubre a sus crías con sus alas. Es una imagen poderosa que nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos vulnerables, estamos completamente protegidos por Dios. Esta imagen de las alas de Dios es una invitación a refugiarnos en Él, a acercarnos a su presencia con confianza, sabiendo que no estamos solos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? En momentos de estrés, de miedo o de incertidumbre, podemos recordar esta imagen de las alas de Dios como un recordatorio de su cercanía y protección. Cuando nos sintamos abrumados, podemos hacer una pausa y orar. Señor, ven a cubrirme con tus alas. Sé que en ti encontraré refugio. A través de esta oración, estamos abriendo nuestro corazón a la protección de Dios, confiando en que su presencia nos rodeará como un manto de paz. San Francisco de Asís, conocido por su profunda relación con Dios, encontró consuelo en esta imagen de las alas de Dios en sus momentos de dolor y angustia. Durante su enfermedad, cuando sus compañeros de oración se preocupaban por él les decía que se sentía cubierto por las alas de Dios, que lo protegían y le daban fuerzas. A pesar de sus sufrimientos físicos, San Francisco nunca perdió la paz interior porque sabía que estaba siendo sostenido por el amor de Dios. Su vida nos enseña que, incluso cuando el dolor es grande, podemos encontrar consuelo al refugiarnos bajo las alas protectoras de Dios. La práctica de confiar en Dios como nuestro refugio no es algo que deba ser reservado solo para los momentos de crisis. De hecho, es algo que debe convertirse en una rutina diaria, una práctica constante en nuestra vida espiritual. Cada mañana podemos empezar el día con una oración que nos conecte con la presencia de Dios y nos recuerde su protección. Una oración simple como: «Hoy me refugio bajo tus alas, Señor. Que tu paz me rodee y me proteja de todo mal». Al hacer de esta oración una práctica diaria, fortalecemos nuestra fe y nuestra confianza en la protección divina, sabiendo que cada día está bajo el cuidado de Dios. En los momentos difíciles, al repetir estas palabras, nos recordamos a nosotros mismos que Dios está con nosotros, cubriéndonos con sus alas, protegiéndonos de todo lo que pueda amenazarnos. El Salmo 91 es una poderosa afirmación de que Dios no solo está presente en los momentos de tranquilidad, sino también en los de tormenta. Nos enseña que su protección es constante, que no hay ningún lazo que pueda atraparnos cuando confiamos en Él, y que bajo sus alas encontramos refugio y paz. Este salmo nos invita a vivir con la certeza de que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Al orar este salmo y poner nuestra confianza en Él, nos abrimos a la experiencia de su protección, que nos lleva a una vida más plena y en paz. ¿Te has refugiado alguna vez bajo las alas de Dios en tus momentos de angustia? Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo hoy. Repite las palabras de este salmo con fe y deja que la paz de Dios te cubra. El Salmo 91, a lo largo de sus versos, no solo nos invita a reconocer la protección de Dios, sino también a comprender el profundo papel de la fe en nuestra vida cotidiana. En el versículo 11 encontramos una promesa que toca el corazón de todo creyente. «Porque a sus ángeles mandará cerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. Esta afirmación no es solo un consuelo, sino una poderosa declaración de la presencia constante de Dios en nuestra vida, de cómo Él cuida de nosotros, incluso a través de medios invisibles. La protección divina, según el Salmo, no está limitada a lo tangible, está presente en lo invisible, en lo que no podemos ver, como la guardia de los ángeles que nos protegen en cada paso. Es natural que en los momentos de incertidumbre y miedo, la tentación de olvidarnos de esta verdad sea grande. Las dificultades de la vida, el sufrimiento físico o emocional, pueden hacernos dudar de la presencia protectora de Dios. Sin embargo, este versículo nos recuerda que incluso cuando no vemos la intervención directa de Dios, Él está trabajando a nuestro favor a través de sus ángeles. Esta promesa nos invita a vivir con una mayor confianza, sabiendo que la protección de Dios es más amplia de lo que podemos imaginar. Un ejemplo hermoso de esta protección angelical lo encontramos en la vida de San Pedro. En una de las épocas más difíciles de su ministerio, cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio, él experimentó una liberación milagrosa, como está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y he aquí que el ángel del Señor se presentó, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Hechos 12:7. Este momento muestra cómo, incluso en la adversidad más grande, Dios envía a sus ángeles para protegernos y guiarnos hacia la libertad. La historia de San Pedro es una hermosa ilustración de cómo, cuando menos lo esperamos, Dios envía ayuda desde lo invisible para liberarnos de lo que nos atrapa, ya sea una prisión física o una espiritual. San Pedro no solo fue liberado físicamente, sino también fortalecido en su fe. A través de esta intervención divina, él experimentó que incluso en los momentos de aparente derrota, Dios nunca nos abandona. ¿Y nosotros, en nuestras propias vidas, reconocemos la ayuda invisible que Dios nos da? ¿Somos capaces de confiar en que, aunque no siempre veamos a los ángeles o entendamos su papel, Dios está enviando protección y apoyo en los momentos de necesidad? Recordemos que la fe no es una cuestión de ver para creer, sino de confiar incluso cuando no podemos ver. Al recitar el Salmo 91, podemos orar, «Señor, confío en tu protección. Envía tus ángeles a guardarme y a guiarme por el camino que me conduzca a la paz». Esta oración refleja nuestra disposición a confiar en los medios invisibles de protección que Dios ha dispuesto para nosotros. Sin embargo, es importante entender que la protección divina no es un asunto de evitar todo sufrimiento o dificultad. La vida cristiana no es una garantía de que todo será fácil. Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos tribulaciones. Juan 16:33. Aún así, Él nos da la certeza de que, en medio de esas tribulaciones, Él estará con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la paz que el mundo no puede ofrecer. El Salmo 91, por lo tanto, no es una promesa de una vida sin dificultades, sino una afirmación de que, aunque pasemos por momentos difíciles, Dios nos protegerá y nos guiará a través de ellos. La vida de Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Pequeña Flor, es otro ejemplo de cómo la fe en la protección divina puede transformar nuestra manera de vivir las pruebas. Teresa sufrió de muchas enfermedades a lo largo de su corta vida, pero nunca perdió su confianza en el cuidado de Dios. En su autobiografía escribió, «Todo es gracia», una expresión de su profunda fe en que, incluso en su sufrimiento, ella estaba siendo guiada y protegida por el amor de Dios. A través de sus dificultades, Teresa experimentó cómo, a pesar del sufrimiento físico, la protección espiritual de Dios la sostenía y le daba fuerza. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento? ¿Nos enfocamos en la dificultad misma o somos capaces de mirar más allá, confiando en que la protección de Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando las circunstancias parecen adversas? Esta confianza se convierte en un ancla para nuestra alma. Nos ayuda a caminar con serenidad, sabiendo que, aunque las tormentas puedan llegar, hay una fuerza mayor que nos sostiene. San Juan de la Cruz, en sus momentos de oscuridad espiritual, vivió esta experiencia. En su famosa obra, Cántico Espiritual, nos invita a caminar con fe y esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Él, como muchos santos,
descubrió que el lugar más seguro es aquel donde confiamos plenamente en Dios, incluso cuando no vemos su presencia de manera evidente. La clave para vivir bajo esta protección es fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, la meditación y la confianza diaria. Cada vez que nos enfrentamos a una situación incierta, podemos recordar este versículo del Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y decir con fe, Señor, aunque no vea los medios a través de los cuales estás obrando, confío en tu protección y en tu cuidado. Además, este versículo nos recuerda que Dios nos ha dado el don de la protección, no solo de manera individual, sino también colectiva. A menudo, no estamos solos en nuestras luchas. A través de nuestra comunidad de fe, experimentamos el respaldo de Dios que también obra a través de las oraciones y el apoyo mutuo de aquellos que nos rodean. La protección divina no solo es un asunto individual, sino que se extiende a toda la comunidad de creyentes. Al caminar juntos en fe, nos apoyamos mutuamente en los momentos de dificultad, recordándonos que siempre estamos bajo la sombra del Omnipotente. La seguridad de saber que los ángeles nos protegen y nos guían es un consuelo profundo, pero también un llamado a la acción, a vivir con fe, a orar constantemente y a confiar en que, cuando las dificultades lleguen, no estamos solos. ¿Te has detenido a pensar en la presencia de los ángeles en tu vida? ¿Cómo te ayuda a recordar que Dios ha enviado a sus ángeles para guardarte en todos tus caminos? Que al reflexionar sobre estas palabras, tu corazón se llene de confianza y paz, sabiendo que en cada paso que des, Dios está obrando para protegerte y guiarte. El Salmo 91 concluye con una promesa que es tan profunda como reconfortante. Con largos días te saciaré y te mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. Este versículo no solo nos habla de una promesa de vida larga y abundante, sino de una vida llena de la salvación de Dios, que va más allá de lo físico, tocando lo espiritual y lo eterno. Es una afirmación de que, al estar bajo la protección de Dios, encontramos una paz duradera que se extiende más allá de las circunstancias terrenales. Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida llena de la salvación de Dios? Vivir la salvación no es solo esperar una vida futura, sino experimentar la salvación de Dios en cada momento de nuestra existencia. Esta salvación es una paz que solo puede venir de Él. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación personal que tenemos con Él. En la vida de los santos encontramos ejemplos hermosos de cómo esta paz transformadora se hace tangible en medio de las dificultades. San Juan Pablo II, por ejemplo, vivió de manera profunda esta promesa. Durante su pontificado, enfrentó no solo desafíos políticos y sociales, sino también el sufrimiento físico tras el atentado en su contra. Sin embargo, nunca dejó de confiar en que incluso en medio del sufrimiento, la mano de Dios estaba guiando su vida. En una de sus cartas escribió: «La cruz es el signo de la salvación, porque nos conduce a una vida nueva, una vida más profunda». A través de sus experiencias, él pudo ver que la salvación de Dios no solo consiste en librarnos de los peligros, sino en transformarnos en la adversidad, en darnos fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Este es el poder de la salvación de Dios. No nos libra de las pruebas, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con esperanza y confianza. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta salvación en nuestra vida diaria? La respuesta está en cómo respondemos a las dificultades. San Francisco de Asís, que vivió una vida llena de sufrimiento físico, encontró la salvación no solo en la liberación de las pruebas, sino en la actitud con la que las enfrentaba. Al tomar la cruz como su ejemplo, Francisco vio cada sufrimiento como una oportunidad para unirse más profundamente a Dios. Su vida fue un testimonio de que la salvación no solo es un futuro prometido, sino una realidad que se vive en el presente. Al igual que Francisco, nosotros también podemos experimentar la salvación de Dios al abrazar nuestras propias cruzadas con fe. La salvación no es solo una cuestión de liberación física, sino de transformación interior. La vida cristiana nos invita a mirar el sufrimiento con una nueva perspectiva, sabiendo que, a través de él, Dios está obrando para hacernos más semejantes a Cristo.
¿Cómo podemos cultivar esta actitud en nuestra vida diaria? Al enfrentar las dificultades, podemos orar con fe. Señor, confío en que, aunque no entienda completamente el sufrimiento que atravieso, tú estás obrando en mi vida para mi bien. Ayúdame a abrazar tu salvación y a encontrar en cada prueba la fuerza que solo tú puedes dar. Esta oración no solo es un acto de fe, sino una invitación a vivir cada día con la certeza de que la salvación de Dios está obrando en nosotros, incluso en los momentos más difíciles. El Salmo 91 también nos recuerda que, cuando estamos bajo la protección de Dios, podemos caminar en paz sabiendo que Él nos guiará hasta el final. No importa cuán grandes sean las pruebas que enfrentemos, Dios promete que nos sostendrá con su fuerza. En un mundo lleno de incertidumbres, esta promesa es un faro de esperanza. No estamos llamados a vivir con temor, sino con confianza, sabiendo que estamos siendo guiados hacia una vida más profunda en Dios. Este caminar con Dios se ve reflejado en la vida de Santa Teresa de Lisieux, quien, a pesar de las graves enfermedades que padeció durante su vida, nunca perdió la certeza de que Dios estaba con ella. Teresa, conocida por su espiritualidad profunda y su amor por Dios, entendió que la salvación de Dios no se trataba solo de evitar el sufrimiento, sino de encontrar en Él la paz y la esperanza, incluso en medio de las pruebas. Su vida es un ejemplo de cómo la salvación de Dios transforma todo, incluso los momentos de dolor. Al igual que ella, nosotros también podemos encontrar en Dios el consuelo y la fuerza para seguir adelante. El Salmo 91 no solo es una promesa de protección física, sino una invitación a vivir bajo la salvación de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos sentimos abrumados por las dificultades, podemos recordar las palabras de este salmo y decir con fe: Señor, sé que tú me salvarás. Aunque no vea la salida, confío en que me guiarás hacia la paz. Esta oración es una afirmación de nuestra fe en la acción constante de Dios en nuestras vidas, una invitación a caminar con la seguridad de que su salvación nos rodee en todo momento. Vivir bajo la protección de Dios no significa vivir sin dificultades, sino vivir con la certeza de que, en cada paso, Él está con nosotros. La salvación de Dios es la paz que necesitamos, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en su amor. Al caminar en fe, podemos experimentar la salvación de Dios de manera constante, sabiendo que, en cada situación, Él está obrando para nuestro bien. Esta es la promesa final del Salmo 91, una vida llena de la salvación de Dios, una vida que no depende de lo que vemos, sino de la confianza profunda en lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a vivir esta vida de salvación, confiando en que, a pesar de las pruebas, Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la paz que solo Él puede dar? Que al meditar en estas palabras, tu corazón se llene de paz y esperanza, sabiendo que la salvación de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que te acompaña cada día.